unido a aquello que expresó nuestro amado pastor Oruber, de aquellas responsabilidades que tenemos como cristianos. ¿Será que en algún momento nosotros estamos empezando un año? ¿Será que nosotros también necesitamos, igual que todos los demás, recordarnos cada comienzo de año cuáles deben ser nuestras responsabilidades? Que debemos ir más seguido al culto, cuáles nuestras responsabilidades con nuestros hermanos, con nuestros pastores. Yo pienso que nosotros como cristianos y como iglesia, pues obviamente no nos debe tocar ese tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo presenta unas directrices que deben regular la relación entre los miembros y los ministros de la iglesia. Para agradar a Dios y vivir en paz, tanto los miembros como los ministros deben asumir unas responsabilidades, así como lo expresaba nuestro amado pastor Oduber en la enseñanza. El pasaje que veremos hoy está orientado a los miembros y líderes, en el que se nos refuerzan nuestras responsabilidades en la obra del Señor, con unas directrices y mandamientos muy precisos. En ese orden de ideas me gustaría que todos me acompañaran en ese pasaje. Ese pasaje está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 18. Dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 18. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En las cartas a los tesalonicenses, el apóstol Pablo no emplea los términos ancianos, obispos o pastores, pero sí habla, como los dice al principio de nuestro versículo número 12, nos dice, os presiden en el Señor. ¿Y quiénes son los que presiden las congregaciones? Pues quienes os presiden, pues obviamente son los pastores y ancianos de la iglesia. Sin embargo, por algún tiempo, las iglesias no tenían ancianos, pero sí un liderazgo responsable, como nos lo dice el libro de Hechos en su capítulo 14. Los apóstoles y sus compañeros predicaban el evangelio, convertían a la gente y establecían iglesias. Así pues, aún las iglesias sin ancianos tenían maestros calificados para enseñar, para guiar y para servirles en el Señor. En realidad, muchas congregaciones que no tienen ancianos no están desprovistas de maestros calificados. Y a tales maestros deben ser reconocidos y estimados, como lo expresa el primer versículo que nos dice, por causa de su obra. Es esencial el liderazgo responsable para que la iglesia lleve a cabo un culto ordenado, como nos lo dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 14, que nos dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, es esencial ese liderazgo para que el culto sea ordenado, como también para edificar y madurar espiritualmente. Sin dirección, sin un liderazgo responsable, pues obviamente se va a corromper el error, se van a corromper la iglesia como tal con unos errores doctrinales. Y pues obviamente nos podemos llenar de contiendas y la iglesia puede llegar a desaparecer o a desintegrarse. Pero entonces es importante entonces que tengamos muy claro cuando nosotros miramos en ese versículo que dice, os presiden en el Señor, ¿de quién nos están hablando? Pues obviamente de nuestros ancianos y pastores de la iglesia como tal. En ese orden de ideas, quisiera que tuviéramos presente que este texto del 12 al 18 lo vamos a mirar, o este sermón dominical lo vamos a mirar en 3 puntos. Nuestro primer punto será las responsabilidades de los cristianos con respecto a esos ancianos o pastores de la iglesia. Y lo miraremos desde el versículo número 12 al versículo número 13.
Nuestro segundo punto será esas responsabilidades con respecto a los desordenados, u ociosos, o desalentados, o débiles, o a los que se le han ofendido. Lo vamos a mirar desde el versículo 14 al versículo 15. Y nuestro último punto del día de hoy serán las responsabilidades con respecto a Dios. Y lo miraremos tocando los versículos del 16 al 18. Entrando en nuestro primer punto, en nuestras responsabilidades con respecto a los ancianos o pastores de la iglesia, versículos 12 y 13, voy a leer para ustedes nuevamente esos versículos. El versículo número 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Las palabras de apertura de este versículo número 12 dice: os rogamos, hermanos. Es semejante a lo que nosotros podemos encontrar en esta misma carta, en el capítulo número 4, versículo número 1, que nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Quiere decir que Pablo está exhortando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en este momento. Pero a fin de entender todo lo que sigue desde este versículo 12 en adelante, es importante que tengamos presente una introducción a este pasaje. Y para eso tenemos que tener muy presente que Timoteo había llegado de la iglesia de Tesalónica y había dado un informe detallado de los hermanos de Tesalónica. Obviamente ya había quedado claro que la mayor parte del informe era favorable, pero no obstante también se ha hecho ver algunas noticias de naturaleza diferente, como lo expresa en el mismo capítulo 4, entre los versículos número 1 y el versículo número 8, les dice que se apartéis de la fornicación, de la concupiscencia, y se apartaran también de los engaños. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo pasa de una presentación de una enseñanza profética a una amonestación práctica a los hermanos de Tesalónica. Es importante en este momento que tengamos presentes dos auditorios en este pasaje. ¿Cuáles son esos dos auditorios? Primero, los hermanos, toda la iglesia de Tesalónica como tal. A ellos se les dice que deben honrar a sus líderes y a vivir en paz entre sí. Y el otro auditorio son los líderes de la congregación, que tienen muchas responsabilidades ante el pueblo para asegurar el crecimiento espiritual de los creyentes y mantener el orden de la iglesia como tal. Dado que la iglesia de Tesalónica, en esta iglesia todos eran convertidos recientes, quizás se hacía difícil reconocer en algunos hermanos ese liderazgo, pero Pablo les enseña a los tesalonicenses la sumisión y no el individualismo, como lo expresa también en Efesios capítulo 5, versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Destaca que esa autoridad de los líderes proviene del Señor. Pablo amonesta a los creyentes para que aprecien y sometan a esos líderes congregacionales. Deberían tenerlos en alta estima por esa importante labor que estaban haciendo al frente de la iglesia. Al mismo tiempo, estos creyentes iban a trabajar juntos, como lo dice el pasaje, en mantener la paz entre sí. Observemos un pronombre muy particular ahí, y es que es en plural, le dice: tened paz entre vosotros, tened paz entre vosotros. Los tesalonicenses seguían un patrón el mismo patrón de las iglesias de Jerusalén y de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y esto es a tener a más de una persona como líder. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, donde se encomiendan más personas para que ayuden en el servicio. Pablo al final de esta carta nos deja o nos dispone de dos consejos muy importantes. ¿Cuáles son esos dos consejos que nos deja al final de esta carta? El primer consejo es: respetad a vuestros dirigentes, dice Pablo. Y la razón por la que deben respetarlos es por la obra que llevan a cabo. No es cuestión de prestigio personal de esas personas. Es la labor la que hace grande a una persona. Y es el servicio que están prestando y lo que constituye su honor a cada una de esas personas. Ese es el primer consejo que nos da.
y es respetar a vuestros dirigentes o a nuestros pastores o ancianos. Y el segundo consejo que nos deja ahí es vivir en paz. Es imposible predicar el evangelio de amor en un ambiente pesado y lleno de conflictos. Es mejor resolverlos de la mejor manera, restaurar las relaciones entre los hermanos y que estas críticas que de pronto se hagan sean críticas que edifiquen, que hagan que la iglesia siga adelante y que los hermanos pues obviamente puedan recibir la palabra del Señor de la mejor manera. Cuando Pablo nos habla en estos dos primeros versículos de los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonestan, algunos pensarían que serían tres personas diferentes, porque dice los que trabajan entre vosotros, los que están entre vosotros en el Señor y los que amonestan, pero no, se está dirigiendo a un mismo grupo de personas, aquellas personas que están liderando la iglesia como tal. A estos líderes se les define, en algunos otros casos, se les define como obreros, como trabajadores, como directores, como los que amonestan. Pero son los mismos, es el mismo grupo. Pareciera que fueran tres, pero es un mismo grupo al que se está dirigiendo el apóstol en ese momento. Y estamos hablando de hombres que demuestran gran interés por sus hermanos, realizando una gran labor espiritual, exponiendo el evangelio, aplicándolo a situaciones concretas, teniendo en cuenta lo que se les presentara, advirtiendo, amonestando, ayudando, alentando. Y todo esto en favor de los hermanos y en medio de grandes dificultades. En algunas partes aparece aquí la palabra amonestadores, que son los que recuerdan a sus hermanos que obedezcan las ordenanzas de Dios. Pablo es el único que utiliza o que usa esta palabra en el Nuevo Testamento. La utiliza aquí en este pasaje base que es el capítulo 5, versículo 12, pero también en el versículo 14 y en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 15 también lo hace. El que amonesta puede ser el mismo Pablo, pero también puede ser cualquier miembro de la iglesia, siguiendo obviamente todos los protocolos y la disciplina de la iglesia. Ciertamente, si hubo ancianos en la iglesia de Tesalónica y con probabilidad y con toda probabilidad tiene que haber tenido ancianos como tal. Y es a los que se refiere este versículo como tal. Es importante que tengamos presente que Pablo ruega a causa de su obra y no solamente por ser líderes, sino por la obra que están desarrollando, que estos hombres sean estimados y muy altamente estimados. Pero en el versículo número 13 nos dice que tened paz entre vosotros, agrega Pablo. Y en conexión a esto quiere decir que basta ya de reparos, tener presente y en alta estima a estas personas que nos están dirigiendo, a estas personas que están teniendo esa responsabilidad de guiar a la iglesia tesalónica. Que la paz reine entre los hermanos como tal. Teniendo en cuenta esto, tendríamos que mirar para cerrar este punto que nuestra responsabilidad, amados hermanos e iglesia, es seguir valorando con respeto a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, a nuestros ancianos y pastores por la labor tan importante y ardua que realizan y vivir en paz con nuestros amados hermanos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, que es las responsabilidades con respecto a los ociosos, desalentados y débiles y los que le han ofendido. Esos son los versículos 14 y 15. Al instar Pablo a los tesalonicenses a ser respetuosos con sus líderes, pensaba especialmente en las personas que vienen en estos dos versículos. Por eso el versículo empieza: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En algunas versiones no solamente dice ociosos, sino desordenados. Y la Biblia de la Reforma dice indisciplinados. Entonces, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. En la congregación de Tesalónica
había tres grupos que necesitaban una especial atención. Y eran primero, pues obviamente, estos ociosos o desordenados o indisciplinados. Y el segundo grupo eran los de poco ánimo. Y el tercero eran los débiles. Eran tres grupos de especial atención. La palabra desordenados, que aparece aquí, o de poco ánimo, no ocurre en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Como la palabra débiles sí ocurre frecuentemente y se usa tanto en caso de debilidad física, obviamente, como de enfermedad moral y espiritual. Es claro que estas amonestaciones están dirigidas a la congregación entera, porque observemos que empieza con la palabra hermanos, hermanos, igual que en el capítulo 1, versículo 4 de la misma carta, que nos dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, en cada caso de los que se presenta en este versículo, a todos los miembros de la iglesia, excepto a los que él menciona específicamente ahí. Así, en ese orden de ideas sería, así, todos, menos los desordenados o los ociosos o indisciplinados, deben amonestar a ese tipo de personas. Todos, excepto los de poco ánimo, deben alentar a los de poco ánimo, y así sucesivamente. Ha de ejercitarse una mutua disciplina por todos los miembros de la iglesia. Es un error dejar toda esa carga en manos de los pastores y ancianos. Mis amados hermanos, todos estamos llamados a servir al Señor y a nuestros hermanos, obviamente, guardando los protocolos establecidos por la misma Escritura y obviamente la disciplina de la iglesia. Es bueno expresar que Pablo pide a los hermanos amonestar a los desordenados, a los ociosos o indisciplinados. Y en algunos casos, en unas versiones dicen los que no quieren trabajar. ¿Y por qué Pablo hace o amonesta a este grupo de personas? Puesto que él siempre insta a comportarnos honestamente. Honestamente. Por eso la primera exhortación o la primera amonestación va hacia ese grupo primero. Es lógico, pues obviamente, que los de poco ánimo deben ser alentados. Y es no solamente lo expresa aquí, lo expresa también en el capítulo número 2, versículo número 11, que nos dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Los débiles deben ser ayudados, o sea, no deben ser abandonados. Los hermanos deben apegarse a ellos, proveyéndole la asistencia moral y espiritual necesaria. Así, en lugar de rechazar rápidamente a aquellos hermanos que tengan ese tipo de características, pues obviamente se debe mostrar una paciencia hacia ellos. No solamente es deber de toda la membresía como iglesia el ejercer esta virtud o esta paciencia, sino que la hermandad ha de ver que cada miembro individual cultive y manifieste esta gracia en cada uno de los demás. Esto nos lleva a ese versículo 15 de este segundo punto, que nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. La persona impaciente siempre tomará represalias contra aquel que le hace una ofensa y devuelve el mal por mal. Pero Pablo condena esta práctica. Y lo podemos ver también en Romanos capítulo 12, en sus versículos 17 y 19, nos lo dice de la siguiente manera. Nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en el versículo número 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. También Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, en su capítulo número 3, nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
en completa armonía con el mandamiento de Jesús. Todo esto es en completa armonía con el mandamiento de Jesús, de amar no solamente a aquellos que nos aman, sino aún a aquellos que nos odian y que son en ese sentido nuestros enemigos. ¿Y dónde lo hemos expresado? Mateo 5:44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Lo que el Señor enseñó y que Pablo enseña en este pasaje también se repite. Está totalmente en armonía hasta con algunos pasajes del Antiguo Testamento, y lo podemos ver en Levítico, que nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La idea de que jamás debe devolverse a una persona mal por mal nunca fue expresada en forma más notable como lo hizo Jesús en lo que hemos expresado anteriormente de amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Aún en este aspecto Jesús vino a cumplir la ley, como lo expresa Mateo 5:17. Y también en ese aspecto Pablo pone en vigor este principio de amad a vuestros enemigos. En lugar de volver mal por mal, es deber del creyente ir tras lo bueno, es decir, lo beneficioso. Y esto solo en relación, no solo en relación de uno con el otro o de relación entre creyentes, sino también con nuestros demás hermanos, tanto creyentes como no creyentes. Está bien que los creyentes deben perseguir, buscar intensamente el amor, según se ve claro en estos pasajes. Pero el Señor también nos los expresa, y también lo expresa Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 12, que nos dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Teniendo en cuenta lo expresado al final de este punto, el Señor os haga crecer y abundar en amor, nos hace entrar en nuestro tercer punto del día de hoy, que es responsabilidades con respecto a Dios. Versículos 16 al 18. Lo leo para ustedes nuevamente. Dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En tanto que nosotros hemos visto del versículo número 12 al versículo número 15, Pablo ha mostrado cuál debe ser la actitud de los tesalonicenses hacia los líderes, hacia los hermanos, hacia aquellos que tienen algunos defectos particulares y que deben ser abrazados por sus hermanos como tal. En los versículos 16 al 18 establece cuál debe ser esa actitud interna, así como esa actitud interna, así como también esa actitud que debemos tener o debemos manifestar hacia el Señor o hacia Dios. Por lo tanto, se nos ofrecen 3 amonestaciones íntimamente relacionadas una con la otra. 3 amonestaciones íntimamente relacionadas una con la otra. ¿Cuáles son? Primero nos dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Inmediatamente nos dice: incesantemente orad. Estad siempre gozosos, incesantemente orad. Y termina con: en todas las circunstancias dad gracias. En todas circunstancias dad gracias. Algo que es para algunos muy difícil. En todas circunstancias y en cualquier situación dar gracias. Los tesalonicenses no desconocían el gozo inefable y lleno de gloria y el gran gozo que resulta de la encarnación de Cristo y de ese sacrificio maravilloso en la cruz por todos nosotros. Ellos no lo desconocían. No obstante, debido a que habían sufrido persecuciones, y esas persecuciones del exterior, más los disturbios internos, preocupaban al apóstol por ellos. De ahí que Pablo, que experimentó vez tras vez
el gozo en medio de las persecuciones y penalidades, los insta a ellos a estar siempre gozosos, estar siempre gozosos. Por supuesto, el único que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es aquel que hace notorias sus necesidades y deseos ante el trono del Padre. Y aquí me gustaría, mis amados hermanos, que me acompañen con un pasaje. Y es Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Leo para ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por esto que la instrucción en este versículo 16 de nuestro pasaje nos dice: estad siempre gozosos, es inmediatamente seguida con incesantemente orad. Estad siempre gozosos, incesantemente orad. Lo que quiere expresar el apóstol Pablo es que no debe haber disminución en la regularidad de mantenerse aferrado a la mano de Dios en medio de cualquier circunstancia de la vida. Como nos los expresa en Romanos, que nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Efesios también nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol tenía autoridad para exhortar, así puesto que él mismo dio el ejemplo en esta misma carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, versículo 10, nos expresa: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orando por los mismos hermanos de Tesalónica. Y en la segunda carta a los tesalonicenses nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder. Cuando alguien ora, como nos los expresa, orad sin cesar. Cuando alguien ora sin dar gracias, ha cortado las alas a esa oración, en tal forma que ésta no se eleva. Por lo tanto, el trío de estas amonestaciones concluye en todas las circunstancias dar gracias. Por eso les decía que están íntimamente relacionadas. Primero nos dice: estad gozosos, orad, pero no solamente eso, sino también en toda circunstancia dad gracias. 3 amonestaciones seguidas, íntimamente relacionadas. Y en esta frase donde dice en todo, incluye aflicción. Porque aún en medio de todas estas cosas, como tribulación, como angustia, persecución, hambre o peligro, los creyentes no solamente son vencedores, sino más que vencedores, como lo dice el pasaje que acabamos de leer en Romanos. Porque esa también es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros, termina el pasaje. La voluntad de Dios, según se manifiesta claramente por medio de la obra redentora y la revelación de Jesucristo.
Esto es lo mismo a saber que los creyentes deben siempre estar gozosos, deben incesantemente orar y deben en todas las circunstancias dar gracias. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo alegre, por eso nos dice que estemos gozosos. Tenemos todas las razones para estar alegres. Tenemos un Salvador que nos ama y nos ha premiado con una eternidad con Él, cuando nos merecíamos una eternidad de condenación y tortura. Esta alegría no se basa en las circunstancias, sino en una persona. ¿En quién? En Jesús. No tenemos ninguna necesidad de estar en un largo periodo sin alegría, sino estar gozosos por todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos de orar sin cesar. ¿Significa esto una oración que no termina? No. Es solo una oración continua cada vez que nosotros podemos. Continua cada vez que podamos. Tenemos que mantener una comunión frecuente y diaria con Dios mediante la oración. Por eso el pasaje nos dice, den gracias a Dios en toda circunstancia. En todas las circunstancias de la vida en que podemos encontrarnos hay algo que agradecer. Porque como lo dice este pasaje, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Manera de conclusión, para los no creyentes, nuestra invitación es a que conozcan a Cristo de su voluntad para con nosotros, que vengan a la iglesia, que escuchen su palabra, que anclen su fe en Cristo y se arrepientan de sus pecados. Cristo vivió 33 años demostrando tener justicia perfecta. Decidió morir en lugar de los injustos, sufriendo el castigo que nuestros pecados merecían. Se hizo maldición, sufrió la ira del Padre, fue tratado como si fuera el culpable de todas nuestras maldades. Dios castigó los pecados de su pueblo en su cuerpo sobre el madero, pero vindicando su justicia, Dios le resucitó de entre los muertos, como el mismo Jesús lo había anticipado y como lo confirma la tumba vacía. De este modo el justo murió por los injustos y ofrece dar su justicia a todo pecador que se vuelva de su pecado. Confía en la obra de Cristo. Te ruego que dejes tu pecado y te vuelvas a Jesús. Para los creyentes, mis amados hermanos, valora, estima y reconoce el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, así como también valora altamente la labor realizada por nuestros pastores y esa gran responsabilidad que tienen al frente de la iglesia. Ayudémonos y seamos pacientes con nuestros hermanos que caen en desánimo. Esforcémonos siempre por hacer el bien, no solo entre nosotros, sino con todos. Estemos siempre alegres, oremos sin cesar y demos gracias al Señor por todo en nuestras vidas, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo nuestro Señor. Amén.